Buenos días a cada uno. Buenos días. Ayer, como el hermano Josué lo explicó en la oración, hemos seguido a Elías. Y hoy en día a Eliseo. Eliseo es distinto de Elías, pero también hay enseñanza distinta. Y lo mismo vamos a adelantar en la palabra de Dios, porque lo más importante no son nuestras ideas sobre el tema, sino lo que dice la palabra. Empezamos en la Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Recordamos ayer la salida de Eliseo. Al final, la salida de Elías, Elías había golpeado las aguas con su manto para atravesar el Jordán. Y Eliseo ahora tiene que volver, mismo camino. Es sencillo. En lo que hacemos, muy a menudo, estamos haciendo cosas que los que tienen más edad ya han hecho antes. Lo que hizo Elías para atravesar, Eliseo va a hacerlo. Pero notemos aquí que hay como un esfuerzo particular. Él toma el manto y invoca a Dios. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No es suficiente tener el manto en su mano, sino que hay que comprobar el poder, no tanto del manto, sino el poder de Dios. Y en un servicio para Cristo, no es solo decir tengo el servicio y hasta la asamblea acepta que tengo un servicio, sino también en este mismo servicio ver personalmente el poder de Dios. No es solo, por ejemplo, usar versículo que hemos aprendido de memoria. Perfecto, necesario. Pero notar cómo estos versículos van a cambiar las vidas. Y cuando usted está usando la palabra de Dios, no solo como versículo aprendido, sino para actuar o ver cómo el poder de Dios por su palabra está cambiando las almas. Usted está como en contacto en el poder de Dios. Y el servicio tiene este aspecto de relación fuerte, viva, con Cristo y su poder. Empezar un servicio por Cristo no es solo cuestión de tener el manto, el papel. Hay que conocer y experimentar personalmente el poder divino. Parece que Pablo dice algo de esto cuando dice a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. La resurrección de Cristo es poder en mi vida, porque soy muerto y resucitado con Cristo. Y la resurrección de Cristo es poder en la vida de mis hermanas y de mis hermanos. Comprobar esto. No solo una palabra que está en la memoria, sino una palabra fuerte, activa, por el poder de Dios. Y me parece que este modo de atravesar el Jordán, atravesar las aguas de la muerte, con el símbolo que hemos oído ayer, pero con el poder de Cristo, aquí empieza el verdadero servicio de Eliseo. Hasta
este momento, Eliseo servía a Elías. La traducción es interesante porque las palabras que están usadas en hebreo para servir se traducen normalmente por servir, más normal. Pero si se traduce palabra a palabra, muy literal, no está en la Reina Valera. Está en la Biblia en francés, en esta forma, pero bueno, es vertir agua sobre las manos. Un servicio muy humilde. No sé si ustedes han viajado en el campo en Colombia, puede ser que en unos campos no hay grifo para lavarse las manos, ¿verdad? En este caso, hay uno que viene con una copa y que viene para vertir agua sobre las manos de usted. Un servicio humilde, pero que necesita mucho cuidado. Y así era el servicio de Eliseo para aprender. Vertía agua sobre las manos de Elías. Y ahora el servicio se hace público, con el poder, no tanto de Eliseo, sino el poder de Dios mismo. Y es lo que vamos a notar en lo que sigue, en el encuentro con los hijos de los profetas. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bien, una generación más joven que acepta la autoridad espiritual de Eliseo y vienen para postrarse delante de él. Bueno, ahora no tenemos la costumbre de ponernos en el cielo uno delante de otro, lo hacemos más sencillo, pero el aspecto que está aquí es importantísimo. Los hijos de los profetas formaban como una escuela para formarse. Podemos hablar de la fe verdadera, no sé, por un aspecto. Bueno, hay cosas muy distintas, porque en la fe hay hermanos que tienen mucha autoridad y me parece que funciona muy correcto. Aquí con los hijos de los profetas vamos a notar que hay muchas discusiones entre los más ancianos y los más jóvenes. ¿Puede ser que acontece esto en las iglesias hoy en día? Sí, pero bueno, tendremos enseñanza aquí. Los hijos de los profetas forman como una escuela para formarse. Puede ser que falta un líder con la autoridad espiritual, porque hay muchas discusiones, lo veremos más allá. Y lo que podemos memorizar es lo que tenemos en hebreo en el capítulo 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vean por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El versículo es muy claro. Sumisión de los más jóvenes a los que tienen una autoridad que Dios mismo ha dado para conducir el rebaño de Dios. Y se dice aquí, obedecer, sujetaos. Bueno, estamos todos de acuerdo que hay que obedecer a los que tienen autoridad espiritual. Pienso que todos van a decir sí, correcto. Pero no es suficiente de decir, tenemos que obedecer, sino cuando la dirección enseñada por el líder es distinta de lo que pienso,
En este caso también hay que obedecer. Y es la verdadera obediencia, y es más difícil. Bien, obedeced porque ellos velan por vuestras almas. Hay un cuidado, una presión para el cuidado de las almas de cada uno de nosotros en la iglesia. Y esto no se hace de un modo muy ligero, sino que se hace delante de Dios, como quienes han de dar cuenta. Y la responsabilidad del que tiene autoridad es una responsabilidad delante de Dios para dar cuenta. Es muy serioso eso. Y si aceptamos esta autoridad, el ambiente se hace más fácil, más agradable. El que tiene autoridad puede trabajar con alegría, con gozo, y compartimos esto, y es bueno para todos. Es muy fácil decir cosas que no ayudan. Sí, él está así y así. Hermanos, estamos en presencia de Dios para notar lo que Dios está haciendo en los mayores como en los más jóvenes y aceptar este trabajo de Cristo en cada uno de nuestras almas, sometiéndonos unos a otros. Y esto será para un verdadero gozo en la vida de la asamblea. Seguimos, versículo 15. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busque a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Estos jóvenes, puede ser que no son tanto jóvenes, pero bueno, no tiene madurez como Eliseo. Saben que el Espíritu de Dios tenía que levantar a Elías, pero no pensaban que era levantarle hasta el cielo. Pensaba que era solo ponerlo en otro lugar. Y notemos aquí que hay una falta de discernimiento, una falta de fe también, porque el arrebatamiento de Elías era hasta el cielo, muy evidente. Y ellos no aceptan, no creen este aspecto. Pero Eliseo sí lo sabe. Y puede decir muy claro: no enviéis. ¿Qué pasa? Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, y se había quedado en Jericó, y les dijo: ¿no os dije que no fueseis? ¿Cómo ven ustedes? ¿Eliseo cambia de idea? Pienso que no. Él sabía que Elías estaba con su Señor al cielo. Pero hay estos jóvenes que deseamos ir a ver dónde está Elías, en los campos, en los valles, en los montes. Bueno, no es un camino de pecado caminar en un valle a buscar una persona, pero es tiempo perdido, por lo menos. Y aquí Eliseo lo acepta. ¿Cuál es la lección así? Aquí.
Bueno, una primera lección muy fácil. Las relaciones entre generaciones llevan discusiones. Claro. Y aquí Eliseo se comporta de un modo muy claro. Primero dice claramente lo que no hay que hacer. Bueno, el que tiene este contacto espiritual con la palabra de Dios, con Cristo, puede decir las cosas muy claramente. Y así lo hace Eliseo. Segundo aspecto, acepta una experiencia que no llevará frutos. No sé si fue fácil para Eliseo, pero Eliseo lo acepta. Es, ¿cómo decirlo? No es solo humildad, es pensando, sí, estos tienen que hacer una experiencia y ver la dificultad de su camino. Lo desean tanto, hay que dejarlos. Y por final, cuando vuelven sin encontrar a Elías, Eliseo concluye dando la lección. No deja pasar el caso sin decir muy claro, no era necesario. Y parece que esta conducta de Eliseo conserva las relaciones de Eliseo con los hijos de los profetas. Vemos aquí unos principios que me parecen muy claros y acepto de comentarlo como he hecho al instante, pero muy claro que con esto no quiero decir a uno de usted tiene que actuar de tal o de tal manera. Es un ejemplo de dificultad que se vive delante de Dios con una persona de más experiencia y otros de menos experiencia espiritual. Pero lo importante es que terminan juntos y van a seguir juntos en varias experiencias, como lo leemos en este libro de Segunda de Reyes. Pasamos a otra historia. Eliseo está en el país y están en Jericó. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Jericó parece que es casi la ciudad más antigua en el mundo, en esta tierra. Antiquísima, sí, esto es. Y fue destruida cuando el pueblo vino con Josué. En el libro de Josué, capítulo 6, no hablamos de los detalles, pero hubo una maldición. Y cuando se construyó otra vez, hemos hablado un poco de esto ayer, muy rápido, y el de Betel la reedificó, perdiendo sus hijos, el mayor y el mejor y el menor. Difícil esto. Lo que pasa con lo que tenemos en el versículo que está delante de nosotros, la ciudad está colocada, donde está colocada es bueno, es hermoso. Había muchas palmeras en Jericó, hermosísimo, pero las aguas malas. Hay unos historiantes que se decía que eran tan malas, no es en la Biblia, pero unos piensan que las aguas eran tan malas que una mujer que esperaba un hijo podía perder su hijo bebiendo estas aguas. Lo que vemos con esto, que con el más hermoso en esta tierra, si las cosas no están arregladas por Dios,
es tierra de pecado y de muerte, de enfermedad y de muerte. Y la imagen es muy clara aquí. ¿Qué pasa? Eliseo, un hombre que viene para llevar bendición de parte de Dios. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Muerte y enfermedad. Notemos que eran aguas muy malas. Una vasija nueva y de la sal. Notemos aquí que el pecado de la ciudad llevaba muerte y enfermedad, pero la obra de Cristo lleva algo de nuevo, como esta vasija nueva, una nueva naturaleza que nos concede Dios por la obra de Cristo. Y la sal, que es santificación, preservación del mal. La obra de Cristo nos lleva a esto, nueva naturaleza, santificación. Y es la imagen que podemos tener con la vasija nueva y la sal. Y lo que hay aquí, fueron sanas las aguas hasta hoy, no solo en el día de Eliseo, sino hasta hoy. Y no conocemos exactamente en qué tiempo es. Pero, porque el segundo de Rey fue escrito bastante tarde, parece, pero fueron sanas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Y esta palabra era, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Hay que notar que es un verdadero milagro. Con una vasija de sal que usted pone en un manantial puede cambiar las aguas durante unas horas, pero la sal se derrite muy rápido y para conservar agua pura durante años y años no es con un puñetazo de sal que se hace, es Dios que cambió las aguas, verdadero milagro. Y es un milagro de Eliseo en bendición. Tener agua buena. ¡Qué bendición! Hasta ahora es una cosa difícil en unos países. Y Dios bendició así. Ahora, otra historia de Eliseo. Está empezando su servicio y después subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Estamos aquí con una sonrisa, ¿verdad? Reímos, pero ¿conocen ustedes cómo se termina la historia? La muerte de 42 niños. Y es un milagro sí, un milagro de juicio, que es un poco difícil de explicar. Primero, porque hubo esta muerte de jóvenes, que es un muchacho, hay muchachos de la ciudad. Hay que notar la palabra que se usa aquí. La palabra por muchacho es Naar, y la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3. 3, versículo 7. Primera de Reyes 3:7. Ahora pues, Jehová Dios mío,
Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo andar ni salir. Se usa esta palabra, es Salomón mismo que usa esta palabra por él mismo, lo que significa que este muchacho no es un niño sin responsabilidad moral. Tiene la edad del rey Salomón, que era joven cuando empezó su reino, pero que tenía responsabilidad. Los muchachos de esta historia de Eliseo son jóvenes, pero jóvenes en edad de responsabilidad. Primero. Después están diciendo calvo. Sí, parece que Eliseo era calvo, lo mismo que Elías. Era para burlarse, no sé, pero la segunda palabra sube es para decirle, sube al cielo como Elías, burlarse de ellos, de él. Y mirando él atrás, versículo 24, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Aquí no es tanto burlarse de Eliseo, sino que es burlarse del enviado de Dios, del enviado de Jehová. Burlarse del siervo de Dios es burlarse de Dios que nos envía este siervo. Parece que hay una enseñanza para nosotros todos. Cuidado en no maldecir de un siervo de Dios. Es un trabajo difícil, siervo de Dios, hoy en día como en todo tiempo. Y cada siervo de Dios puede tener debilidades. El siervo perfecto solo fue uno, nuestro Señor. Y si estamos maldiciendo uno de otro, pienso que no vamos a encontrar una osa afuera para ser muerto al instante, porque hay gracia de Dios. Pero es algo que no podemos hacer. La calidad del discernimiento espiritual no es ver las debilidades, es ver al contrario lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos, de los siervos de Dios, y bendecir Dios por lo que es el fruto del Espíritu en la vida de las personas. Cuando bueno, no puedo decir así, pero cuando uno está maldiciendo de un siervo de Dios, es como si su alma era preocupada, el alma del que habla está preocupado del mal y sus pensamientos están en el mal. Pero el que está diciendo el bien que Dios hace, está cerca de Dios, está sensible a la actividad del Espíritu Santo. Que el Señor nos cuida en tener las palabras que convienen cuando hablamos de nuestros hermanos o especialmente de los que tienen una tarea importante por Dios. Cuando Pablo volvió de su primer viaje misionero, en Hechos, que dice la palabra, congregó la asamblea para explicar lo que Dios había hecho con ellos en este viaje. Pablo no habló tanto de las dificultades que habían encontrado, sino de la acción de Dios en poder para conversiones.
y llevar noticia de otra parte en el mundo. Es decir, lo que Dios está haciendo en esta parte del mundo. Hablar de lo que Dios está haciendo y no burlarse. Pero hay otro aspecto en esto. Hay un juicio que viene ahora sobre los que se burlan de Dios. Y existe en nuestros países, en nuestras ciudades, personas que se burlan de Dios. No podemos maldecir como Eliseo, pero podemos, a veces con prudencia, pero pienso que hay que hacerlo, anunciar que hay un juicio que viene. Y, por ejemplo, en Segunda de Pedro tenemos esta expresión, versículo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y adelante. En los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo el mundo de entonces pereció anegado a las aguas, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. He notado que para anunciar el Evangelio hay cosas que han cambiado. Bueno, tengo más de 70 años y recuerdo cuando yo era pequeño, un mensaje de evangelización hasta en la asamblea era diciendo, si usted no acepta a Cristo hoy en día, el infierno está preparado para usted. Ahora se dice poco de esta forma, ¿verdad? El amor de Dios es para usted. Los dos aspectos existen. Y podemos pedir al Señor que nos ayude. Hay que anunciar que hay un juicio. Hoy en día hay que decirlo con palabras adaptadas, puede ser, pero el juicio viene. Oí una vez de los jóvenes que no querían venir a Cristo hoy en día, y un hermano que lo explicó, es fácil para usted, van a encontrarse en la llanura de Armagedón para ser matados en los juicios que vienen. Bueno, son palabras que nos parecen muy duras, hay que usarlo con prudencia, pero la verdad del juicio, Dios es un Dios justo y no puede dejar el pecado sin que un día hay el juicio sobre los pecadores. Que el Señor nos ayude en esto. No tengo la solución para decir, usted tiene que decirlo de tal forma, pero podemos ponernos delante de Dios pidiendo esta ayuda. Por favor, Señor, puede ser mi palabra con gracia, pero también sazonada con sal. Con gracia lo principal, pero existe la sal. Y me parece que este ejemplo del juicio de los 42 jóvenes es como una advertencia hasta hoy para decir que el juicio de los burladores existe. Sí. Y de allí se fue al monte Carmelo y de allá volvió a Samaria.
y encontraremos más tarde Eliseo a Samaria. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? ¿Cuarto de hora? Empezamos a las 9, es hasta las 10. Hasta las 10, bueno, tengo un cuarto, bueno, es suficiente. Otra historia, el aceite de la viuda. Puede ser más fácil que la precedente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. La viuda. Y no había un seguro para las viudas en esta época. De cualquier manera, la posición de las viudas es difícil. Y la palabra de Dios habla de esto, para que tengamos interés en la viuda. Por ejemplo, cuando Santiago dice, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Antes de buscar cosas grandes, hay este servicio que está enseñado por Santiago, palabra de Dios. Conocemos que cuidar de la viuda es primero la responsabilidad de sus hijos o nietos. Primera Timoteo 5:4, porque la dificultad de las viudas existía en tiempo de Eliseo, en tiempo del siglo I, cuando empezó la historia de la iglesia. Y Pablo habla muy claro de esto con Timoteo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pienso que eso no se necesita comentar. Pensamos primero en a nuestra familia. Y después, si no hay familia, o si en la familia no hay recursos, podemos decirlo así, la asamblea puede ayudar sobre este punto. Y primera de Timoteo también, capítulo 5, un poco más allá, versículo 9, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. No es el seguro social automático. Es, bueno, ustedes pueden leer como lo leo aquí. Hay comisiones, no se trata de ayudar de cualquier manera, pero si hay un caso de una persona piadosa y que no tiene ayuda en su familia, la asamblea tiene que mirar el caso para ver lo que corresponde. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, lo indispensable para cocinar, un poco de aceite. Y nada de dinero con esto. Hay que notar que Eliseo aquí está actuando como el Señor mismo. Había que nutrir a 3,000 o 5,000 personas. Y el Señor pregunta: ¿qué tienen ustedes? Serán 5 panes y unos pocos peces. Es muy poco por eso. Pero el Señor va a ayudar de esto. Y
es interesante de notar que si así lo hacía el Señor, si así lo hacía Eliseo, es enseñanza para nosotros también. Es muy fácil. Hay varios aspectos aquí. Pero Dios quiere que cuando hay una dificultad estemos activos con Dios. La parte que podemos hacer, hay que hacerla. Y el milagro, Dios lo hace. Pero la parte que tenemos que hacer, sí. Y generalmente por primero. En este caso, había que llevar las vasijas vacías. Ir a buscar. No sé cómo hizo esta viuda, llamando a la puerta del vecino. Necesito muchas vasijas vacías, ¿tiene usted? ¿Y por qué le necesita usted? Bien, pero Dios, creo que lo puso más allá, sí. Muy a menudo es más fácil dar una solución. Sería posible por Eliseo, no sé, dar dinero a esta mujer, paga la deuda y se termina. Pero el día siguiente tiene hambre. Y lo decimos, no sé si se dice así en español, pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dar un pescado a una persona que tiene hambre o aprenderle a pescar? Que necesito más tiempo. Enseñarle. Pero que cambia todo. La persona se hace autónoma también. Y bien, Eliseo, que conoce el poder de Dios, que sabe que el milagro está preparado por Dios, Eliseo está pidiendo a esta mujer algo de fe y algo de trabajo con fe. Bueno, también ejemplo por nosotros, cuando podemos ayudar uno a otro. Le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Él sabía por qué, no pocas. Y no limitemos la bendición que Dios está preparando. Hoy, para Dios, alguna cosa es difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¡Qué milagro! ¿Y cuántos milagros en nuestra vida cuando Dios está trabajando? Hay un hombre que está parándose en la entrada. Curiosidad. Sí. Entra, versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Enciérrate. No sé cómo decirlo, pero los milagros de Dios en nuestra vida son primero cosa privada. No es para anunciar a todos, soy un hombre grande porque Dios hizo tal milagro en mi vida. Bueno, hay veces hay que hablar de lo que Dios está haciendo, es para animar a todos. Pero pienso que ustedes están comprobando lo distinto cuando estoy con el Señor, pidiendo algo que será como un verdadero milagro. Antes de hablar de esto delante de todos los hermanos, algo de privado. Y comprobamos esta bendición que Cristo está llevando para mí, en mi vida, el poder de Dios. La puerta está cerrada. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos.
y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El milagro es solo limitado por la limitación de nuestra fe. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Notemos aquí, Dios está ocupándose de nosotros de un modo muy fuerte. La dificultad del instante, vende este aceite para la dificultad de hoy, para que tus hijos no sean llevados como siervos. Y segundo, vivid con lo que queda. Dios nos ayuda hoy y mañana y hasta el final. Aquí está la lección, con esta respuesta de Eliseo, muy sencilla, pero muy clara. Termino aquí, hermanos. Bueno, es un gozo muy especial recorrer las Escrituras y ver a un siervo de Dios como Eliseo y ver cómo Dios está trabajando para ayudarnos, para enseñar su poder, para llevarnos con Él y notar este poder de Dios hasta en nuestra vida, como hubo poder de Dios en la vida de la viuda, y llevarnos cada día para seguir a Cristo firme y con esta relación que tenía Eliseo, conociendo los pensamientos de su Dios. Que Dios nos concede este vivir con Cristo, ocupado de su obra y con esta sensibilidad al pensamiento de Cristo que nos ayuda mucho. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a terminar con una oración. Oh Dios y Padre, te damos gracias a ti por hablarnos tan claramente por tu palabra. Gracias a ti por ser el Dios de Eliseo y por todas las cosas que Eliseo pudo hacer gracias a tu poder. Y Dios y Padre, qué privilegiados somos los que estamos aquí de poder estar delante del mismo gran Dios de Eliseo, el Dios de Elías que vimos ayer, el Dios de gracia que vemos hoy en Eliseo. Dios y Padre, nos inclinamos delante de ti, de tu grandeza, de tu poder y de tu sabiduría. ¿Cómo puedes tú trabajar junto con seres tan limitados como nosotros y siempre invitándonos a hacer nuestra parte, a cumplir con lo que podemos hacer, que es muy limitado, pero que tú quieres usar? Dios y Padre, conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones. Hay diferentes estados espirituales entre nosotros
en esta mañana, algunos lejos de ti, algunos un poco más cerca, algunos han entregado recientemente su vida a ti, algunos tenemos algunos años contigo, algunos tienen más años contigo. Y Dios y Padre, reconocemos que todos nosotros podemos tomar lección de estas experiencias que Eliseo tuvo contigo. Jóvenes, aún niños, hijos de creyentes, como los hijos de la viuda, todos recibiendo alguna porción. Dios y Padre, nos maravilla que tú puedas hablar a tantos corazones diferentes, en diferente edad, en diferente nación, de diferente trasfondo, y que tu palabra pueda afectar profundamente la vida de cada uno. Dios y Padre, qué privilegio tenemos de conocerte. Reconocemos, Padre, que tu poder es mayor que la mayor resistencia, mayor que la burla, mayor que la incredulidad, mayor que nuestros límites. Dios y Padre, te damos gracias por también darnos esta advertencia sobre el juicio. Oh Dios y Padre, tú sabes lo difícil que es en este día de hoy hablar de juicio delante de una generación que se burla de ti, delante de una sociedad que ha echado tus mandamientos a sus espaldas. Y Padre, necesitamos tu sabiduría para hablar de esto tan necesario. Y pedimos que en lo que queda de la conferencia, tú hagas caer tu temor sobre nosotros, sobre las clases que recibiremos, las lecciones que recibiremos. Que sea tu temor, la reverencia a ti, la que llene nuestro ambiente. Que tú alejes toda burla de en medio de nosotros, toda irreverencia, y que un santo temor de ti caiga sobre nosotros. Dios y Padre, nos ponemos en tus manos para que nos bendigas de esta manera. Necesitamos sentir también este peso del respeto que es debido a ti. Y pedimos que nos bendigas con esto en este día. También a nuestros niños que están arriba, concédeles que no reciban la palabra que les dan sus maestros como ideas de ellos, como una clase en la escuela común y corriente, que pueden estar o no de acuerdo, sino que puedan recibirla como la palabra tuya, la palabra de un Dios todopoderoso, alto y sublime, y que esto impresione también sus corazones tiernos. Oh Dios y Padre, sabemos que tú puedes hacer todo esto y aún más. Y encomendamos el resto de esta conferencia en tus manos, muy agradecidos con lo que has hecho con nosotros y lo que has hablado a nosotros hasta ahora. A ti es debida
es debido el honor y el reconocimiento. Y Padre, esto hacemos en esta hora. Nos encomendamos a ti en los méritos del Señor Jesús. Amén.